Muy bien. Entonces, quiero que meditemos acerca de la multiplicación. Cuando nosotros pensamos generalmente en la multiplicación o en la multiplicación de discípulos, generalmente pensamos en cómo los creyentes pueden multiplicarse en otras personas, cómo los creyentes pueden compartir el Evangelio para que otras personas conozcan al Señor, estas personas luego alcancen otras personas y conozcan al Señor. Eso está excelente. Sin embargo, hay un aspecto de la multiplicación que muchas veces pasamos por alto. Es que la multiplicación de los discípulos va de la mano con la multiplicación de iglesias. Y esto está muy conectado con lo que Nicolás y también Facundo nos enseñaron. Muchas veces vemos el evangelismo como simplemente, y le llamamos generalmente evangelismo personal porque vamos de persona a persona, pero a veces lo hacemos demasiado personal que sin darnos cuenta presentamos un evangelio individualista, donde lo único que le queremos hacer entender a la persona que ella pueda estar bien con Dios. Y así como la gente lo entiende, ellos ya conocen al Señor, son salvos también con Dios y bueno, siguen viviendo su vida como antes. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura, vemos que la Escritura, la palabra de Dios dice que cuando el Evangelio es predicado, Dios salva personas y conforma iglesias. Como decía Nicolás, la única forma de cumplir la gran comisión es a través de la plantación de iglesias. Yo quiero que vayamos a dos textos de la Escritura que vamos a meditar, que nos dan un ejemplo de la multiplicación cómo la multiplicación de discípulos lleva a la multiplicación de iglesias. El primero es Hechos 11 del 19 al 26 y dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Versículo 24, porque era un hombre bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. En el punto central de este texto de capítulo 11 es cómo el evangelio llega hasta la ciudad de Antioquía. Y vamos a ver que aquí se establece lo que se puede considerar la primera gran iglesia gentil del Nuevo Testamento. Los capítulos anteriores ya nos venían anticipando que el evangelio se extendía a los gentiles también, con la predicación de Felipe en Samaria, con la predicación de Cornelio, Felipe también el etíope, Cornelio, Pedro cuando va a predicar a Cornelio. Pero es en este texto que yo consideré que era muy importante, porque de aquí vamos a ver que se forma esta gran iglesia de Antioquía, que era considerada una iglesia gentil, que fue muy importante en el libro de los Hechos. Lo que vamos a ver en este texto y después en otro nos va a enseñar mucho acerca de que la plantación de iglesias, como decía Nicolás Osorio, no tiene que ver con tener infraestructura física, con equipo de sonido, sino que tiene que ver con un entendimiento de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Tiene que ver con un entendimiento de cuál es el propósito de la evangelización. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? ¿Me comprende? Lo que más necesitamos a la hora de plantar iglesias es un entendimiento correcto de lo que es la evangelización y un entendimiento correcto de lo que es la iglesia. Podemos ver primeramente que este texto comienza a decirnos, comienza este texto que leímos acerca de los creyentes que fueron esparcidos por causa de la persecución que vino por la muerte de Esteban. Por lo tanto, esto es como un paréntesis donde nos vuelve a algunos capítulos atrás, donde nos va a recordar lo que ocurrió después de la muerte de Esteban. Dice la palabra que después de la muerte de Esteban, Saulo comenzó a asolar la iglesia. ¿Y qué pasó? Conocemos la historia, ¿no? Los creyentes fueron esparcidos.
Y nosotros siempre entendemos que esa fue la manera en que Dios les obligó a cumplir el mandato de ir hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Y que los creyentes se habían resistido, habían estado cómodos ahí en Jerusalén. Pero aquí hay un aspecto muy importante que debemos considerar. Estamos hablando de personas, de creyentes, que tuvieron que dejar todo lo que tenían, sus trabajos, sus casas, sus familias quizás, familiares. Tuvieron que tomar a sus hijos, algunos quizás con hijos pequeños, y tuvieron que huir por sus vidas. Lo perdieron todo. ¿Me comprende? ¿Sabe? Esto es algo que nos debe impactar, porque nos enseña que estas personas que habían tenido que pasar por toda esta circunstancia estaban predicando el Evangelio. ¿No es algo maravilloso? ¿No nos sorprende esto? Aquí vemos que eran personas que no la estaban pasando bien. Nosotros hemos visto el problema de la migración, ¿no es cierto? Muchas personas han tenido que emigrar y la migración no es algo fácil. Toca ir a un país desconocido y comenzar de nuevo. Bueno, yo no he sido emigrante, pero sé lo que es vivir en el extranjero, en una cultura desconocida y abrirse camino en esa cultura. Pero ellos, en vez de estar preocupados de su bienestar, ellos donde quiera que iba, dice aquí la Escritura, donde quiera que ellos iban, predicaban el Evangelio. Entonces, aquí ya nosotros resaltamos algo. En todas las circunstancias difíciles que ellos estaban pasando, estaban predicando el Evangelio. Voy a extenderla. Ah, no, todavía no. Muy bien. Ellos estaban predicando el Evangelio. Aquí dice que ellos predicaban el Evangelio de una manera específica. Nos va a decir primero que ellos predicaban el Evangelio solo a judíos, porque lo que nos quiere llevar el texto es a mostrarnos cómo algunos de ellos predicaron a gentiles también. Pero lo primero que notamos es que ellos predicaban el Evangelio. Ellos, ¿qué nos dice esto de ellos? Cuando nosotros vemos que la palabra nos dice que estas personas que estaban pasando todas esas circunstancias difíciles predicaban el Evangelio, nos habla del entendimiento que ellos tenían de ser discípulos de Cristo. Ellos habían entendido lo que el Señor les dijo cuando Él les dijo que debían ser sus testigos. Ellos estaban mostrando lealtad por Cristo, aún en las circunstancias más difíciles. Ellos aún en la persecución tenían claro que el reino de Dios era más importante que lo que estaban pasando, y entendiendo la soberanía, la providencia de Dios, entendieron que era la manera en que Dios los estaba llevando a cumplir esta gran comisión. Esto es lo que nosotros necesitamos hoy día como iglesia, hermanos. Necesitamos enseñarles a la gente de nuestra iglesia que somos llamados a negarnos a nosotros mismos para vivir para Cristo. Vivimos en una época donde el cristianismo se ha presentado, el Evangelio se ha presentado como una fe donde ya Cristo no es el centro, donde buscamos a Dios como un instrumento para nuestro bienestar o para conseguir nuestros propósitos. Y por eso tenemos tantos problemas en la iglesia. Y por eso tenemos un impacto tan débil en la sociedad, porque no estamos siendo testigos de Cristo. El Señor Jesucristo se negó a sí mismo para poder hacer la voluntad del Padre, para traernos salvación. El creyente es llamado a negarse. El creyente es llamado a considerar el reino de Dios como lo más importante. De modo que las iglesias que plantan iglesias son iglesias cuya convicción es que el reino de Dios tiene que avanzar, en que nosotros no somos lo más importante, es que lo más importante es la gloria de Dios, es que los propósitos de Dios se cumplan. Estos creyentes estaban viviendo el Evangelio. Estos creyentes estaban ahí en las penurias de dejar sus ciudades, sus casas, para ser testigos de Cristo. Y aquí hay algo sorprendente. Dice que, bueno, predicaron a judíos, pero dice que algunos quizás no entendían todavía que el Evangelio era para los gentiles, ¿no? Acordémonos que este texto nos lleva a algunos capítulos anteriores, antes de la predicación de Pedro a Cornelio, de modo que los creyentes todavía no tenían un entendimiento muy claro de que el Evangelio también era para los gentiles, de que los gentiles habían sido considerados también para el reino de Dios. Pero dice la palabra en versículo 20 que algunos hombres de Chipre y de Cirene
al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos. Ha habido mucho debate en los comentaristas si estos griegos se refiere a judíos helenistas, porque así se les nombra a judíos que hablaban griego en otras partes del libro de los Hechos. Pero sería contradictorio decir que algunos predicaban solo a judíos, pero otros predicaban entonces a judíos de habla griega. No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, como vemos después en el contexto, vemos que ellos predicaron a ciudadanos romanos de habla griega. Y aquí viene lo impresionante. Esto que estaban haciendo ellos era algo que Dios ya había anticipado. Nicolás nos predicó de la Gran Comisión, ¿no? ¿Y qué se dijo el Señor en la Gran Comisión? Que debemos ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Lo que pasa es que ellos pensaban, a todas las naciones, a los judíos que están en todas las naciones. No, el Señor siempre quiso, desde el llamamiento a Abraham, Dios revela, ¿no?, que Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y este es el cumplimiento. Entonces, aquí viene algo interesante. Los creyentes tenían un entendimiento muy correcto de los planes redentores de Dios. Ellos entendían que Dios quería bendecir y traer a su reino gente de toda lengua, tribu, raza y nación. ¿Y cómo sabemos que ellos estaban bien con esto? Es que Dios respalda y bendice esta predicación. Dice la palabra del Señor en versículo 21, que la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Dios bendice la predicación del Evangelio cuando es hecha en su voluntad, cuando hay un entendimiento correcto del verdadero propósito. Hermanos, la iglesia necesita ser enseñada. Lo que más necesitamos para que nuestras iglesias sean iglesias que plantan, pero que planten iglesias sanas, es que sean iglesias que tengan un verdadero entendimiento del plan redentor de Dios. Y que bajo esa convicción prediquemos, entendiendo que el propósito de Dios es alcanzar gente de toda nación, que el propósito de Dios es que se establezcan iglesias que adoren, que glorifiquen al Señor. Aquí ocurre algo maravilloso. Dice que esta noticia llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Y entonces ellos deciden enviar a Bernabé. Dice que Bernabé era un hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Es la segunda vez que se menciona a Bernabé en esta parte. Bueno, no la segunda, como la tercera. La primera vez se menciona que su nombre era José y que él era un levita natural de Chipre y que él había vendido sus propiedades y lo había dado a la iglesia. Y que la iglesia le puso por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Después vemos a Bernabé que él intercede ante los apóstoles por Pablo para que lo acepten, porque imagínense, ¿no? Pablo, el que perseguía a la iglesia, ahora era cristiano, la mayoría le tendría ahí con recelo, ¿no? Pero entonces Bernabé está ahí intercediendo. Y este gran hombre que era de tanta bendición es enviado por la iglesia en Jerusalén, no para plantar una iglesia, sino para ayudar a la iglesia que ya se estaba formando. Pero ¿cómo llegó a formarse esa congregación? Por creyentes que donde quiera que iban, predicaban el Evangelio. Y esto es algo sorprendente. Como decía Nicolás, plantar iglesias no es algo complicado. Tiene que ver con sembrar la palabra, compartir, y Dios va a obrar. Personas se van a convertir. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cuando hay un correcto entendimiento del Evangelio, cuando el Evangelio es presentado correctamente, esas personas que se convierten van a querer estar juntas, van a querer estar con otros creyentes. Y ahí es donde la iglesia, los líderes de la iglesia, envían ayuda, como en el caso de Bernabé. Y él fortaleció, y después llama a Saulo y estuvieron un año predicando a la iglesia. ¿No es maravilloso esto? Aquí, ¿qué vemos en primer lugar? Podemos ver algunas enseñanzas importantes aquí. Los creyentes tenían un verdadero compromiso con el testimonio de Cristo. Ellos entendían que su labor era por encima de su bienestar, por encima de su comodidad, por encima de su tranquilidad, ellos tenían que ser testigos de Cristo. Ellos tenían que mostrar a Cristo, ellos tenían que presentar a Cristo, ellos tenían que vivir a Cristo. Y al predicar el Evangelio, habiendo sido despojados de sus casas, ellos estaban siendo como Cristo. Estaban haciendo exactamente lo que el Señor hizo. Siendo despreciados, dejando todas las glorias celestiales. Y
viniendo a ser despreciado por los hombres, Él nos trajo el Evangelio, nos trajo la salvación. La segunda verdad que podemos saber ahí es que donde el Evangelio se predica, se formaban comunidades de creyentes que se reunían y se ayudaban mutuamente para seguir a Cristo. Es como la definición que dio Nicolás. Una iglesia es una comunidad de creyentes que han hecho el firme compromiso de ayudarse mutuamente. Bueno, yo estoy diciendo mis propias palabras, ¿no? Esa es mi otra versión. Que se ayudan mutuamente para seguir a Cristo. Se edifican, se animan. El cristianismo no se vive solo. No se puede ser un discípulo sin la ayuda de otros. Y es por eso que necesitamos que hayan iglesias sanas, donde los creyentes realmente vivan esta vida en comunidad para seguir a Cristo. Producto de la predicación de estos hermanos, dice que cuando Bernabé fue, dice que animó a los creyentes. ¿Qué creyentes? Fue en la casa de uno, fue a la casa de otro y anduvo buscándolos por ahí. No, lo más probable es que estaban reunidos, que estaban juntos. La siguiente verdad es que las autoridades de la iglesia estuvieron listos para colaborar donde la obra de Dios se estaba realizando. Y esto es algo maravilloso, porque aquí vemos una forma de plantar iglesias. Vemos que, por un lado, tenemos que ser intencionales en trabajar en ciertos lugares con el propósito de plantar iglesias, pero también la obra, especialmente de los pastores, de los que estamos liderando, es apoyar muchas veces el trabajo que otros hermanos están haciendo. A veces no se trata tanto de lo que nosotros planeemos, sino de identificar dónde Dios ya está obrando y entonces ayudar. Hay hermanos que están compartiendo la palabra con otros. Hay hermanos que a lo mejor han comenzado estudio bíblico con familiares. Entonces la iglesia está ahí, apoyando, y de ahí se puede formar una congregación. Y también nos enseña otra verdad que no está ahí, es que de manera natural Dios va a edificar su iglesia. Y nosotros tenemos que ser sensibles. ¿Qué ocurrió después? Bueno, ahí se predicó el Evangelio, ¿no? En Antioquía. ¿Qué ocurrió después? Y ahí nos saltamos al capítulo 13. El capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 1 al 3, nos dice, la iglesia que estaba en Antioquía, dice que en esa iglesia habían profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Aquí hay algo sorprendente. Estamos de acuerdo con que esta iglesia fue plantada por creyentes, ¿no es cierto? Dice que cuando fue la persecución, los discípulos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Fueron los creyentes del pueblo, por así decirlo, los que salieron y predicaron la palabra. Y ahí envían a Bernabé. ¿Sabe que antes de avanzar con esto quiero recordar, algo semejante sucede cuando se nos dice la palabra que Felipe predicó el Evangelio en Samaria, ¿se acuerdan? Dice que mucha gente conoció al Señor. Y uno que aparentemente había conocido al Señor, un mago por ahí, pero dice que la iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan a ver a esos creyentes. Les impusieron las manos, recibieron el Espíritu, fueron bautizados, etc. Después de eso dice que Pedro fue a visitar algunas ciudades. ¿Qué ciudades? Ciudades donde los cristianos habían sido esparcidos. Y llegaron a la ciudad de Jope, Lida, Jope, y ahí en una de esas ciudades encuentran que había una congregación que lloraba la muerte de una hermana, Dorcas. ¿Cómo sería esa congregación para que hayan hermanas de la calidad de Dorcas? Era una congregación que había sido plantada por creyentes que predicaron la palabra. Tan sencillo. ¿Qué pasó con esta iglesia de Antioquía? Dice, no tenemos exactamente el tiempo que transcurrió desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, pero se dice ya en el capítulo 13 que esta iglesia había madurado a tal punto que tenía un buen grupo de maestros, hombres maduros, espirituales, capacitados, que instruían a la iglesia. Era una iglesia que había crecido espiritualmente. Era una iglesia cuyos miembros se habían desarrollado sus dones y estaban siendo de edificación. Y entonces aquí viene otra etapa de esta iglesia. Una iglesia que fue plantada por creyentes que predicaban el Evangelio, comprometidos con la misión de ser testigos de Cristo, sencillamente compartiendo el Evangelio. La iglesia de Jerusalén les ayudó. Y entonces ahora llega el momento en que desde esta iglesia
va a salir un grupo a plantar otras iglesias. ¿Cómo se llama esto? Multiplicación. ¿No es cierto? O podríamos decirle reproducción. Hay muchos nombres, ¿no? Entonces dice la palabra que esta iglesia había madurado al punto de tener muchos hombres maduros, se había desarrollado, había crecido, pero también nos dice que Dios decide llamar a algunos de entre ellos para la obra de plantación de iglesias, para la obra misionera. Es muy cierto lo que decía, no me acuerdo si decía Nicolás o Facundo, pero yo lo escuché a ellos hablar estos días también, de que, y es verdad, muchos misioneros dicen, no, yo soy misionero, pero no soy pastor. Créanme que yo lo he escuchado muchas veces. Bueno, esencialmente un misionero es un pastor, es uno que planta iglesias, y para plantar una iglesia uno tiene que ser pastor, y pastor de pastores muchas veces. Entonces aquí vemos que la obra misionera de Pablo consistió ¿en qué? En predicar el evangelio en ciudades. ¿Pero qué vemos? Conocemos la historia después, ¿no? Sí, hemos leído el libro de los Hechos. Dice que donde quiera que iba, se plantaba una iglesia. Donde quiera que iba, se predicaba el evangelio. En la sinagoga primero, ¿no? Le echaban, se iba a los gentiles y se formaba una congregación. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Bueno, dice que esta iglesia, estos varones estaban orando y ayunando. Estaban sometidos al Señor, a su palabra, estaban sirviendo y estaban dependiendo del Señor. Estaban ahí continuamente orando para ser guiados por el Señor. La plantación de iglesias no es una empresa humana, no es algo de nosotros, es una obra de Dios y tenemos que hacerla en dependencia. Una buena manera de motivar a la iglesia a la plantación es que en la congregación hayan tiempos de oración para plantar iglesias. Me acuerdo que nosotros antes de plantar la iglesia en Molalillo habíamos estado orando con los hermanos que el Señor nos permitiera comenzar una iglesia en otro lugar. Y nosotros orábamos. Y el Señor nos dio un privilegio muy grande, porque esa iglesia en Molalillo es la única iglesia en esa ciudad de campo. Es un pueblito, pero es la única iglesia cristiana que hay ahí. De paso, hay muchos lugares en Ecuador, especialmente en la sierra, donde no hay absolutamente ninguna iglesia cristiana. Necesitamos ayuda. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Estos dos grandes hombres, quizás me atrevo a decir de que todos los hombres que se mencionan ahí, estos eran los más capacitados, ¿no? Vemos que Bernabé incluso fue el primero que fue a ayudar a esta iglesia. Quizás los demás se levantaron de entre ellos, algunos se añadieron, pero Dios decide llamar a estos hombres. Y entonces la iglesia, ¿qué es lo que hace? Y aquí viene. Otra vez vemos que hay personas que son llamadas a plantar. Y otra vez que vemos que las autoridades apoyan y respaldan el llamado de estas personas. Dice que la palabra del Señor que los creyentes de esa iglesia, después de ayunar y orar y de haberles impuesto las manos, los enviaron. Los dejaron ir para la obra que Dios les llamó a hacer. En este texto vemos estas verdades importantes. Primero, la iglesia no se centraba en sí mismo. No era una iglesia cuyo énfasis, cuyo interés estaba en ser una mega iglesia. Muchas veces el obstáculo que nos impide plantar otras iglesias es que estamos demasiado preocupados por el crecimiento de nuestra iglesia. Pero no necesariamente el crecimiento de una congregación es saludable. Muchas veces los crecimientos se dan por diversas razones, pero hay un crecimiento bueno, un crecimiento natural, un crecimiento sano, es cuando nosotros estamos dispuestos a dejar ir a algunos hermanos capacitados, preparados, ¿no? Con el respaldo de la iglesia y quizás despojarnos de ellos y de la bendición de tenerles para que ellos planten una iglesia en otro lugar. Hermanos, yo estoy muy contento de que ustedes nos hayan invitado a dar esta conferencia porque de alguna manera nos muestra que ustedes entienden la importancia de plantar iglesias. ¿Sí? No, en este mundo, en esta época vivimos con esta cultura de las megas iglesias y los pastores exitosos, ¿no? Pero esto es mucho más sano, permite el desarrollo de otros líderes, que se levanten otros hermanos. También nos lleva a la humildad, porque dejamos de centrarnos en nosotros como congregación. Ya al plantar iglesias
ya dejamos ir y no se nota tanto, ¿no?, nuestro éxito. Pero ahí vemos, en cambio, el éxito del plan de Dios. Entonces ellos tenían su mente puesta en la expansión del Evangelio a otros lugares, más que ellos engordar, más que ellos engordar en multiplicarse. En segundo lugar, la iglesia enviaba equipos misioneros a plantar iglesias. Teniendo este entendimiento de que la iglesia, de que el Evangelio debe expandirse, ellos estaban dispuestos a preparar personas para enviarlas. ¿Sabe? Algo muy bueno es que algunos de ustedes me contaron que están plantando iglesias. Bendito sea el Señor. Algo muy bueno es que desde que se planta la iglesia, enseñarle esta visión de plantar iglesias. Las cosas más importantes hay que enseñarlas desde el comienzo. ¿Ya? Y entonces ellos enviaban grupos. No cualquier persona, no enviaron ahí a los que estaban desocupados, sino que enviaron a Bernabé y a Saulo. Después sabemos que Saulo llegó a ser el gran apóstol Pablo, ¿no? Pero ¿quién fue el precursor de él? Bernabé. Bernabé también fue un excelente misionero, ¿no? Y se le llama apóstol en la Biblia, ¿no? Aunque no era de los 2 apóstoles, fue un hombre que llegó a ser muy importante. Y entonces la tercera verdad es que las iglesias respaldaban y apoyaban a los que Dios enviaba. Las iglesias les impuso las manos, mostrando la señal de que ellos aprobaban el llamado de Dios. Y esto es muy importante. Para esto la iglesia debe ser sensible. Para esto la iglesia debe estar dispuesta a negarse a sí mismo también como congregación. Como congregación nos negamos en seguir sirviéndonos de estos hermanos para dejar que ellos vayan a lo que Dios les ha enviado. Nunca hay que cometer el error de ser de tropiezo a lo que Dios ha llamado a alguien. Como pastores, como líderes, tenemos que ser facilitadores, apoyar el llamado que Dios está dando a otros. Entonces, todos estos 2 ejemplos nos muestran cómo pasó esta iglesia de Antioquía de ser un lugar donde se fue a predicar, donde se formó un grupo de creyentes, ahora llegar al punto de ser una iglesia que envía a otros creyentes a plantar. Esta es la visión que Dios nos da en la Escritura. La Escritura nos da la visión de que tenemos que enseñar a nuestra iglesia que nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo, que somos llamados a poner el reino de Dios en primer lugar, y eso implica dejar de pensar en nosotros, dejar de ver el cristianismo solo como algo donde constantemente estoy recibiendo de Dios, sino como yo involucrarme en la obra que Dios está haciendo, aunque esté pasando necesidades y problemas. Nuestra mente está en el reino de Dios en primer lugar, en algo superior a nosotros. Si nosotros vivimos centrados en nosotros, no vamos a tener espacio para el reino de Dios. Pero al contrario, cuando tenemos un punto de vista más grande que nosotros, podemos soportar adversidades porque estamos luchando por una causa mayor, la causa del reino de Dios. Podemos ver en esto que también los líderes, los ancianos, pastores, debemos estar muy involucrados, no solamente pensando en que nosotros somos los que plantamos iglesias solamente, sino en ver el trabajo que Dios está haciendo a través de otros, en enviar y apoyar a otros. 2 lados podemos saber aquí: la labor de los creyentes que predican y la labor de los líderes de la iglesia que apoyan y que respaldan. Esto nos enseña, y para concluir, por ello podemos decir que la multiplicación de los discípulos va de la mano con la multiplicación de iglesias. Predicar el Evangelio es predicar la palabra de Cristo para que personas se conviertan y se reúnan como una iglesia para adorar y servir a Dios, y que a su vez ellos salgan y planten otras iglesias. ¿A dónde estamos conduciendo nuestra iglesia? ¿Cuál es la visión que le estamos transmitiendo? ¿Cuál es el cristianismo que les presentamos? Dios nos salva, nos perdona, para que dejemos de vivir para nosotros y vivamos para Dios y su reino. Y nuestras iglesias son iglesias sanas cuando ellas están enfocadas en el avance de la palabra, en el reino de Dios, en la gloria de Él. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Amén.